Abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Hoy seguimos con la exposición del libro de los Hechos que hemos traído, ¿verdad? La predicación expositiva, hemos predicado desde el capítulo 1 y vamos predicando capítulo a capítulo o grupo de versículos, ¿verdad? Dependiendo del tema que venga siendo, vamos en orden, ¿verdad? Que va el libro. ¿Para qué? Para no perdernos nada del consejo completo que dejó el Señor ahí, en este libro de los Hechos. ¿Por qué predicamos expositivamente? Y esto lo explico para las visitas, para que no sea el predicador el que determine cuál porción quiere predicar ese día o cuál es el mejor, sino que es la palabra de Dios la que nos va diciendo lo que vamos a estudiar ese día. Y estamos estudiando en las tardes el libro de los Hechos. Ya vamos por el capítulo 6 del libro de los Hechos. El domingo pasado estuvimos hablando de Hechos 6, del 1 al 7. Y vimos cómo, ¿verdad? Para hacer un breve recuento nada más de Hechos 6, del 1 al 7, estuvimos hablando de lo que se suscitó en la iglesia en Jerusalén. Ya la iglesia venía creciendo, teníamos a los apóstoles que a pesar de ser intimados por el Sanedrín, de que no podían predicar la palabra del Señor, fueron azotados inclusive, advirtiéndoles que no predicaran más en ese nombre. Ellos continúan predicando la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? El número de los creyentes empieza a crecer y la iglesia empieza a crecer. ¿Qué pasa con el crecimiento de la iglesia? Vinieron problemas, ¿verdad? Se suscitaron problemas los hebreos, digámoslo así, locales y los hebreos helenistas, ¿verdad? Los judíos helenistas o los griegos, como le llaman en algunas versiones, empezaron a disputar entre sí que las viudas de unos eran mejor atendidas que las viudas de los otros dentro de la iglesia. ¿Qué pasa entonces? Los apóstoles dicen, señores, vean, no está bien que nosotros nos distraigamos de la predicación de la palabra del Señor y de las oraciones por atender estos problemas que se están suscitando. Entonces vean que todo esto lo usa el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que surja un nuevo oficio dentro de la iglesia. Hasta el momento los apóstoles estaban encargando de todo lo que conllevaba lo que tuviera que ser un oficial dentro de la iglesia. Recordemos que las personas que tenían heredades, ¿qué hacían? Las estaban vendiendo voluntariamente, no era algo que se les estaba exigiendo a las personas, las vendían y el precio de lo que obtenían lo ponían a los pies de los apóstoles. Eran los apóstoles los que se estaban encargando de hacer la distribución entre las personas que menos tuvieran dentro de la iglesia. Al haber crecimiento se percatan de que ya no pueden hacerlo todo, de que no estaba bien que hicieran todo. Le sucede lo mismo que a Moisés, dijimos la semana pasada, que Moisés pretendía estar dando juicio, ¿verdad? A todo el pueblo, a toda la problemática que se daba, y él comenzaba desde la mañana y hasta la tarde, y Jetro, su suegro, le da un consejo y le dice, mire, usted no puede seguir haciendo esto, necesita ayuda, necesita delegar en personas. Entonces, en este momento en la iglesia en Jerusalén, tenemos que se da esta problemática y lo que dicen ellos es, escogeos de entre vosotros a 7 varones. Es muy importante que recordemos eso, ¿verdad? Esto, es más, podemos leerlo para tenerla en nuestra mente con la exposición que se va a hacer el día de hoy. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Requisitos que pusieron los apóstoles en ese momento, búsquense 7 varones, de entre los que están acá en la iglesia, 7 varones que van a hacer visiblemente, que sean personas llenas del Espíritu Santo, personas sabias y personas a las cuales se les pueda encargar y que tengan buen testimonio. Eso era lo que se estaba buscando de estas personas, que nosotros sostenemos que es el fundamento, que es el inicio de lo que se va a conocer como el oficio diaconal. Los diáconos dentro de la iglesia, y eso es lo que estaremos hablando esta tarde, perdón. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y entonces es cuando eligen a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenias y a Nicolás.
Dice que los presentaron ante los apóstoles, dice el versículo 6, y les impusieron las manos y oraron por ellos. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasó con este nombramiento? ¿Qué fue el resultado? Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El haber sido sabios y obedecer al Señor, el haber sido sensibles a que ellos no lo podían hacer todo dentro de la iglesia, permitió que la palabra del Señor siguiera calando en los corazones de pecadores y la iglesia siguió creciendo. ¿Okay? Vimos en la semana pasada que la palabra diácono como oficio no aparece en Hechos capítulo 6. Entonces, este ha sido un motivo para que alguna gente diga que aquí no inicia el ministerio diaconal. Pero lo que también sostuvimos nosotros para poder refutar el que aquí nos está dando la instauración del oficio diaconal es que en el versículo 1 se nos dice que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Esa distribución diaria en el griego se lee de la siguiente forma: catemerinos diaconía. Catemerinos diaconía. Eso es lo que estaba siendo desatendido. Esa diaconía estaba siendo desatendida de catemerinos, que es en la distribución diaria. Entonces, ¿por qué aquí no habla la palabra diácono? Porque el oficio no existía. Es hasta este momento que se está dando la instauración del oficio diaconal. Esto es un muy breve repaso para poder hacer lo que vamos a exponer esta tarde. Vamos a ver qué más. Bien, dicho lo anterior, y sobre la marcha haré mención de lo que dije la semana pasada. Si alguien quiere ver la exposición, ahí están en YouTube para que las puedan ver y puedan recordar lo que expusimos el domingo pasado. Ahora abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Vamos a estar viendo los requisitos de estos diáconos. 1 Timoteo capítulo 3. Capítulo 3, versículos 8 al 13. Leamos el texto y después más adelante voy a estarlo viendo con detenimiento. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Esta predicación es complemento, como les digo, de la semana pasada y es importante. ¿Por qué? Porque vimos el inicio del ministerio del oficio diaconal y ahora tenemos que ver cuáles son los requisitos que la palabra de Dios nos pide para reconocer a estos varones que el Señor nos da como diáconos en la iglesia y cómo la iglesia tiene que reconocer esos dones que el Señor le ha dado. O sea, hay iglesias que simplemente han decidido no tener diáconos, creen que no es importante, creen que no es, y lo que pasa es que la palabra de Dios claramente nos dice que la iglesia va a tener dos oficios: los diáconos y los ancianos. Eso es lo que el Señor en su sabiduría determinó y eso es lo que la iglesia debería estar obedeciendo el día de hoy. Leo el texto para ustedes, 1 Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como les digo, la posición de su servidor acá al frente es que en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, se está instituyendo el oficio del diaconado. Berkov, que es un comentarista reformado, él dice que según la opinión predominante, Hechos 6, del 1 al 6, contiene el relato de la institución del diaconado. También la posición acá de las iglesias reformadas ha sido que estos diáconos son 7 varones, ¿verdad? Los que se escogen en Hechos, lo cual es irrefutable. O sea, en ese momento se dijo que fueran 7 varones los que se escogieran
para el servicio de las viudas, esa catemerino diaconía que estaba siendo desatendida, y que estos fueron los precursores de los oficiales que luego llegaron a llamarse diáconos en 1 Timoteo 3, que es el pasaje que vamos a estar hablando hoy. Les decía la semana pasada que se han encontrado escritos de Cipriano de Cartago, quien vivió del año 200 al 258, y él dice que esta es la posición que ha prevalecido en la iglesia, que en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, se está estableciendo el diaconado. Kistemacher también, que es un comentarista, él dice lo siguiente: aunque el término diácono, uno que sirve, no aparece en los primeros 6 versículos de este capítulo, la palabra griega diaconía aparece. El contexto revela que los 7 varones son servidores en el nombre de Cristo, es decir, son diáconos que ayudan a los necesitados. El doctor Ernest Gambrell, en el libro que se llama Diaconado, dice lo siguiente: cualquier persona que desee estudiar la posición de un diácono, el trabajo de un diácono, la responsabilidad de un diácono y la autoridad de un diácono, tiene que, y esto lo pone en mayúscula, tiene que comenzar con este fundamento bíblico anotado en Hechos 6. Dice el doctor Gambrell. Y dice, y luego construir. Cualquier estudio que no se inicie con el origen, se llega a un entendimiento pervertido de ese oficio. Esto es lo que ha sucedido en lo que se refiere a los diáconos. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere desconocer que el diaconado inicia en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Y ahorita más adelante vamos a comentar por qué. Acabamos de ver que los apóstoles debían dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué es este ministerio de la palabra? La predicación del evangelio. ¿Cómo es que un pecador muerto en sus delitos y pecados va a tener vida para poder decir o entender que necesita de Cristo? Es a través de la predicación del evangelio. Es únicamente la predicación del evangelio la que va a penetrar esos oídos para poder salvar a ese pecador. Esa es la voz del Padre que está llamando a sus ovejas, y las ovejas la van a oír y van a venir a Él. Si la iglesia no predica el evangelio, los pecadores no van a venir. Y si los apóstoles entonces se iban a distraer solucionando problemas internos de la iglesia, que era importante solucionarlos, se iba a descuidar la labor de la predicación. Eso es bien importante que lo entendamos. Esta división del trabajo que se da entre los apóstoles en ese momento y estos hombres que son elegidos va a ser similar a la que se va a dar ahora con la división de los oficios de ancianos y diáconos. Al igual que los apóstoles, los ancianos tienen que dedicarse a la predicación de la palabra y a las oraciones. Entonces, ciertamente la Biblia no indica claramente cuál es la función de los diáconos. Esto es bien importante también. No se nos dice cuál es. Específicamente el diácono tiene que hacer A, B, C, D. Eso va a variar de iglesia en iglesia. Sin embargo, basado en el patrón establecido en Hechos 6, con los apóstoles y los 7, podemos ver a los diáconos como siervos que hacen lo que sea necesario para permitir que los ancianos cumplan con el llamado dado por Dios de pastorear la iglesia, de predicar el evangelio y de estar orando por la iglesia. Entonces eso es lo que van a hacer los diáconos. Todo lo que sea necesario, todos los asuntos de esta tierra que tengan que ser resueltos por la iglesia, los diáconos van a estar ahí inmersos. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor pueda ser libremente predicada. Eso es bien importante. Al igual que los 7 nombrados en Hechos 6, los diáconos sirven a la congregación en cualquier necesidad que pueda surgir. Deben ocuparse de las preocupaciones físicas o temporales de la iglesia. Al manejar estos asuntos, los diáconos liberan a los ancianos para concentrarse en el pastoreo de las necesidades espirituales de la congregación. Hermanos, es antibíblico un pastor que se quiera dedicar a todo. Estos pastores que quieren, ¿verdad? Que las finanzas, que yo manejo aquí, que yo voy a estar con esto, eso no es bíblico. El pastor tiene que estar predicando la palabra del Señor. El pastor tiene que estar pastoreando las ovejas. Tiene que estar vigilando cómo está el rebaño que el rebaño de Él, ¿verdad? O sea, las ovejas son de Cristo. Que el rebaño que Él depositó en administración, para que sea vigilado por el pastor, ¿cómo está? ¿Por qué no vino el hermano tal domingo? ¿Qué pasó? O lo veo muy decaído, ¿verdad? Estar preguntando por eso. Estarme preocupando por eso. ¿Por qué? Porque algún día me tocará dar cuentas por cada uno de ustedes delante del Señor. Y eso es algo que no se toma en cuenta. Y dice que por eso
ustedes, ovejas, tienen que, ¿verdad?, ser respetuosos con el pastor y tenerlo en alta estima. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que dar cuenta lo haga con alegría de cada uno de ustedes. Pero yo no me puedo estar metiendo en esos temas que no es que no son importantes. Son temas de mucha importancia. Era importantísimo que las viudas, tanto de los griegos como de los hebreos, estuvieran siendo igualmente atendidas. Lo que los apóstoles dijeron es: nosotros no podemos hacerlo. No está bien que nosotros lo hagamos. ¿Okay? Es por eso que el día de hoy estaremos viendo algunas de las verdades que se recogen en las Sagradas Escrituras sobre el oficio diaconal. Dicho lo anterior y con el fin de ampliar esta predicación de la semana pasada, vamos a ver versículo por versículo de 1 Timoteo capítulo 3, que fueron los que leímos. Nada más para ir a hacer un breve resumen de la palabra diácono y para que entendamos cómo se usa en la Biblia, les voy a decir lo siguiente. Sé que ya algunos han oído esta explicación que di, pero es importante que la tengamos clarita. En este pasaje que leímos, que se refiere a los diáconos, se menciona varias palabras griegas que tienen que ver con el término diácono. Está diáconos, que significa siervo, diaconía, está diaconeo también. Todas esas están en este pasaje. Estos términos son usados por lo menos 100 veces en el Nuevo Testamento. Y en su significado original daba la idea de quien servía alimento a la mesa, de un mesero. Ese era el origen, digamos, de la palabra diácono. Probablemente fue la palabra básica para mesero, pero mediante el uso fue ampliándose hasta que significó cualquier tipo de servicio. ¿Okay? Cualquier tipo de servicio va a ser, va a ir referido a diácono. En la mayoría de los casos se traduce como siervo, servir o ministrar. En algunos lugares, como en Hechos 11:29, por ejemplo, se traduce como enviar socorro, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, acá el servicio que se está prestando ese viene de la raíz de diácono. Como indiqué hace un momento, con el término diácono se designaba al que servía alimentos. En Juan 2, por ejemplo, cuando Jesús hace su primer milagro en Caná de Galilea, pero recuerdan que él transforma el agua en vino, es invitado a unas bodas. Vamos a ver en Juan 2:5 que dice lo siguiente: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. A los que servían son diáconos. Así se traduce en el original. Su madre dijo a los diáconos: haced todo lo que os dijere. Otro lugar también es cuando se registra la reacción de Marta, ¿verdad? Marta llega a Jesús a visitar a Marta y a María. ¿Y qué pasa, verdad? Como yo siempre les he dicho, ¿verdad? Como cuando alguien llega de visita de sorpresa, ¿qué pasa con las hermanas? Generalmente se ponen tensas, ¿verdad? Porque les llegó alguien y empiezan a acomodar, ¿verdad? Y todo. Marta empieza a acomodar su casa y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas que Jesús le está dando. Entonces, en Lucas 10:40, Marta le dice: pero Marta se preocupaba mucho, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ese servir es de la raíz de diácono. Es la misma palabra. Sabemos cómo termina ese pasaje. El Señor le dice: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Escuchar a los pies del Señor era mucho mejor que el afán que estaba mostrando Marta. Romanos 13:4 también tiene la misma palabra y es para referirse al soldado o a un policía, digámoslo así. Entonces, Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces, ese servidor es diácono, es un diácono para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor. Nuevamente dice, ahí tenemos la palabra diácono. Servidor de Dios para vengar, para castigar al que hace lo malo. El término es usado en otros lugares. No me va a dar tiempo de verlos todos porque si no, no vamos a avanzar. Vamos a ver. 1 Corintios 12:5 nos dice que hay diversidad de diaconía, cuando dice que hay diversidad de servicio. Ahí también lo tiene. Efesios 4:11 al 12 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la obra del ministerio, es la obra de la diaconía. Entonces vea que todo lo que los dones que él dejó es para preparar a los santos para el servicio, para la diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero entonces también sabemos que el término empezó a tomar una connotación más específica para el oficio, propiamente, para un oficio de liderazgo en la iglesia. Para el tiempo en que se dieron las instrucciones que leímos en 1 Timoteo, que las vamos a ver desglosadas ahorita, vamos a ver que ya en las iglesias estaban operando los dos oficios. Dice Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Entonces la carta de Filipenses, Pablo y Timoteo dice a los santos que están en Filipos, con los obispos, que es lo mismo que los pastores, que es lo mismo que los ancianos, con los obispos y los diáconos. Tenemos ahí los dos oficios. Dicho todo eso, es importante que entendamos que algunas veces la palabra de Dios nos va a referir el término diácono en un sentido genérico, de servidor, ¿verdad? Como en el caso del soldado, como en el caso de los meseros en el milagro de Caná de Galilea, pero otras veces se va a referir al oficio. ¿Okay? Van a ver que eso es importante para lo que vamos a decir. Ahora sí, volvamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. No pierdan ese pasaje, 1 Timoteo 3, 8 al 13. Vamos a ir viendo las características de estos diáconos. 1 Timoteo 3, 8 al 13. La gran mayoría de estos requisitos para el servicio de la iglesia no tienen que ver tanto con qué talentos puede tener la persona. Tiene que ver más con lo que somos. Tiene que ver con la vida espiritual más que con el talento, esfuerzo, inclusive que con la disposición. Los requisitos básicamente son los mismos que se establecen para el oficio de anciano. Nuestro hermano Arles estuvo exponiendo la semana pasada cuáles eran los requisitos para un anciano. Y entonces van a ver que muchos de los que nuestro hermano expuso en la predicación se van a repetir aquí para el diácono. Ambos ven la vida personal de un hombre en virtud, vida en el hogar, capacidad de liderazgo y compromiso con el servicio al Señor en la iglesia. No se rebaja el estándar espiritual, o sea, no es que no le alcanzó para ser anciano, entonces pongámoslo como diácono, ¿verdad? No es que los estándares son más bajos, son lo mismo. Son estándares altos para ambos oficios. No se disminuye la calidad o la madurez espiritual ni la pureza moral. A la luz de la palabra del Señor, estos son los requisitos que van a ser considerados para poder reconocer el oficio de un diácono, los que vamos a estudiar hoy a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué esto? Porque nuestro corazón tiende a buscar otros requisitos extrabíblicos. Nuestro corazón es engañoso. Le pasó hasta a Samuel, ¿verdad? Recordemos qué le pasó a Samuel. Cuando Saúl es desechado como rey, ¿verdad? Que Samuel lloraba, que Saúl había sido desechado como rey. El Señor le dice, mire, ya no llore más. Es a mí a quien me ha desechado. Vaya y unja a un hijo de Isaí. Le dice el Señor a Samuel. Le dice que vaya, que lo unja. Y entonces Samuel se va a la casa de Isaí. Y nos dice 1 Samuel 16, 6 al 7. ¿Qué pasó? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab, uno de los hijos de Isaí, él lo ve y él dice, de cierto delante de Jehová está su ungido. Él ve a Eliab y dice, este es el rey, porque Eliab parecía rey, tenía la fisionomía de un rey. Entonces dice, de cierto delante de Jehová está su ungido, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el Señor, que es totalmente sabio, Él nos dejó los requisitos que tienen que ser vistos por una iglesia para poder determinar que ese hombre es un candidato para ser un diácono en la iglesia. No los que a mí me parezcan, porque Samuel mismo, que era un varón de Dios,
fue engañado por su vista, fue engañado por su corazón. Él creía que Elías parecía rey, pero el que iba a ser ungido como rey era David. Era el rubio de hermoso parecer, que probablemente no lo hubieran escogido por eso. Bueno. Ya para entrar en materia, veamos requisito por requisito los cuales establece la palabra del Señor. Dice 1 Timoteo 3, 8 al 12. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Ese es el primer requisito, deben ser honestos. Este término normalmente se refiere a algo que es honorable, respetable, estimado o digno, y está estrechamente relacionado con ese respeto que debe tener esta persona. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce como una persona digna. Debe ser un hombre digno. Un diácono debe ser un buen testigo para Cristo y para su iglesia, por lo que la honestidad y la integridad en todas sus acciones son esenciales. Aquí no tenemos mayor problema. Es una persona que usted la ve y usted ve si este es un hombre honesto, este es un hombre íntegro, ¿verdad? Es un hombre que no tengo nada que decir de su forma de conducirse. Una persona respetable. Dice, el siguiente debe ser sin doblez. Y aquí sí quiero detenerme un momento, porque este requisito es bien interesante. ¿Qué entiende usted por sin doblez? Si yo le digo a usted, usted tiene que elegir o tiene que proponer a alguien para el oficio diaconal que sea sin doblez, ¿qué entendemos con eso? Y vean, por eso hay que tener tanto cuidado cuando escudriñamos la palabra del Señor. Lo que decían nuestros hermanos hoy en la mañana, le pasamos muy rápido. Hermano David en la escuela dominical decía eso. No meditamos en la palabra del Señor. ¿Qué significa sin doblez? Por cierto, este es el único lugar en la Biblia que aparece esta palabra. Es la única vez que aparece esta palabra. Y la palabra en griego es dilogos. Dilogos, que lo que da es la idea de alguien con dos lenguas. Dilogos viene de dos lenguas. El diácono no debe tener un doble lenguaje. Eso es lo que está diciendo este pasaje. El hermano que va a ser designado como un oficial para que pueda ejercer el diaconado no puede ser una persona con doble discurso. Es decir, no puede decirle ciertas cosas a unas personas y a otro grupo decirle otra cosa. No puede tener eso. Decir conscientemente una cosa a un grupo y luego decir o insinuar otra cosa a otro grupo, eso no es un pecado pequeñito. Eso no es así, no es un pecado ni siquiera de los que uno llamaría respetables, como lo que estábamos viendo, ¿verdad? En escuela dominical. Tener doblez de lengua indica temor al hombre. Que algo que usted sabe que debe ser de una forma y por temor al hombre, cambia el discurso para que sea otra cosa. Y un diácono impulsado por el temor al hombre puede dañar a una iglesia. El diácono no puede decir una cosa, pero querer decir otra tampoco. Que ese es un gran problema en este país, el hablar con doble sentido. Nuestro hablar tiene que ser claro. Nuestro sí tiene que ser un sí y nuestro no tiene que ser un no. Entonces el diácono claramente es una persona que no es que dijo algo, pero quería decir otra cosa. Debe querer decir lo que dice y debe decir lo que quiere decir. Vean qué interesante esto. Debe querer decir lo que dice y debe decir lo que quiere decir. Caso contrario, se estaría dando una falta de sinceridad en la persona, lo cual produciría muy poca credibilidad en el diácono. La idea aquí es integridad de palabras, una persona íntegra de palabras. La Biblia de las Américas lo traduce de una sola palabra. El diácono es una persona de una sola palabra. ¿Ok? Sigamos con otro requisito. Dice, debe ser honesto, debe ser sin doblez y dice, no dados a mucho vino. ¿Verdad? Esa es otra característica, no dados a mucho vino. Vean que esta característica se repite con los ancianos. Igual el anciano es una persona que no puede ser de doble lengua, ¿verdad? O sea, todas estas cosas van a aplicar para ambos oficios. Por eso es que cada rato dice así mismo, también, ¿verdad? Porque viene de lo que acaba de decirse los ancianos. Un hombre queda descalificado para el oficio de diácono si es adicto al vino o a otra bebida alcohólica. Recordemos que nosotros sabemos claramente que lo que prohíbe la palabra del Señor es la embriaguez, ¿verdad? El tomar vino no es pecado, como el legalismo ha querido poner en algunos círculos.
pero el diácono no puede ser dado al vino, no puede ser una persona a mucho vino. Que por cierto, ¿verdad? Eso, la gente hacía la diferencia, que el anciano dice no dado al vino y el diácono dice no dado a mucho vino, pero en realidad son los dos. O sea, no puede ser una persona que esté cautivo, ¿verdad? Del alcoholismo, ¿verdad? Tal persona carece de autocontrol y sería una persona indisciplinada si estuviera en esa condición. Sigue diciendo entre las características, no codiciosos de ganancias deshonestas. Si una persona es amante del dinero, o sea, si una persona es amante de esas ganancias deshonestas, no va a poder ser diácono. ¿Por qué? Porque esta persona va a manejar las finanzas de la iglesia. Por eso les digo, vean, si el Señor en su sabiduría pone claramente que es el diácono el que va a estar encargado de esos temas de dinero. Esto en algunas congregaciones sería casi que pecado decirlo. ¿Por qué? Porque el pastor quiere tener control de todo. Y el pastor no puede estar pensando en estas cosas. Es más, mejor que él librado de todos estos manejos. Que sean los hermanos diáconos los que están a cargo de estos temas. Si una persona es amante del dinero, él no está calificado para ser diácono, especialmente porque los diáconos van a manejar asuntos financieros de la iglesia. Pensemos en lo que pasaba en los días de la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba? Ellos recolectaban fondos, ¿verdad? El precio de las ventas de las heredades eran traídas a la iglesia. Se manejaba todo así en efectivo, ¿verdad? No está como hoy en día que es, ¿verdad? Que se hacían transferencias bancarias y tarjetas y todo. Tenían que manejar dinero ahí en la iglesia. Tenían que dar dinero a las viudas, dinero a los huérfanos, personas en necesidad y, como les digo, todo esto casi que exclusivamente en efectivo. La tentación siempre estaría ahí. Una persona que sea codiciosa de esas ganancias deshonestas estaría siempre tentado de manejar esa cantidad de dinero. Por eso estos hermanos no podían estar motivados por el dinero, tenían que estar libres del amor al dinero. Seguimos avanzando dentro de estos requisitos. Dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando Pablo utiliza la palabra misterio, aquí, misterio de la fe, se refiere a una verdad divina que antes estaba oculta, pero que ahora es revelada en la palabra del Señor. Se refiere al contenido del Evangelio y de la sana doctrina, como nos dice 1 Timoteo 3:16, hablando del misterio, ¿verdad? Grande es el misterio. Entonces, ahí está hablando de lo que ya ha sido revelado. En consecuencia, este requisito se refiere a la necesidad de que los diáconos se mantengan firmes sin vacilar en el verdadero evangelio. Matt Smethurst, dice, es un apellido difícil, es el que escribe el librito de las 9 marcas, ¿verdad? En cuanto al tema de los diáconos, él dice lo siguiente: es cierto que la responsabilidad principal de enseñar y gobernar recae en los ancianos de la iglesia. Y no hay que confundir los roles de los ancianos y los diáconos. Pero los diáconos no están exentos de conocer la Biblia. O sea, los diáconos tienen que conocer la palabra de Dios. De hecho, a menudo se encontrarán en situaciones donde tendrán la oportunidad de hablar las verdades bíblicas. La cuestión entonces no es si los diáconos serán teólogos, sino si serán buenos teólogos. O sea, da por sentado que tienen que ser conocedores de la palabra del Señor, pero tenemos que ver que sean buenos conocedores de la palabra de Dios. Debe guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia, dice el requisito. ¿Qué significa esto? El comportamiento de un diácono debe ser coherente con lo que cree. O sea, lo que él hace, él practica lo que conoce. No es solo que el diácono posea la verdad del evangelio sin dudas o reservas mentales, sino que también debe vivir una vida digna de la vocación cristiana. Un diácono con limpia conciencia mantendrá las cuentas claras con Dios a través de una confesión y un arrepentimiento genuino y continuo. Un creyente que entiende claramente al Dios al que sirve, sabe que nosotros pecamos en esta vida. Y este diácono tendrá una vida de arrepentimiento y de pedir perdón al Señor por las cosas en que le ha fallado. Versículo 10 nos dice que y también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La irreprensibilidad
Pablo escribe que los diáconos deben ser sometidos a prueba primero. Este es todo un tema también que ha sido problemas en las iglesias. Y entonces que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pablo no especifica qué tipo de prueba es el que tiene que llevarse para que se pueda tener a alguien contemplarlo como un diácono. Sabemos que se deben examinar los antecedentes. Tal vez, mis hermanos, alguna hermana que le pueda ayudar a la hermana aquí para que... Aunque Pablo no especifica qué tipo de pruebas son las que se llevarán a cabo, como mínimo se debe examinar los antecedentes personales, la reputación y las posiciones teológicas del candidato. Irreprensible es un término que se refiere al carácter de una persona. Nehemías Cox, que es uno de los editores de nuestra Confesión de Fe, que sabemos que sale en el año 1677, él dice lo siguiente con respecto a esta prueba. El apóstol aclara con sus próximas palabras qué es el examen y la prueba de los escogidos según la regla anunciada. Esto dice Cox. Y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Menciono esto con el fin de rectificar un error en la interpretación del texto en que pueden haber caído algunos. Creer que tienen que pasar por un tiempo de prueba ejerciendo las funciones de diácono antes de ser ordenados. Dice Cox que eso es un error. Dice, pero esto dista de ser la verdad y no coincide para nada con el significado del texto. La prueba a la que deben ser sometidos viene antes de ejercer el diaconado. O sea, esta persona ha sido vista por la iglesia, ha sido sometido a prueba antes de ejercer el diaconado. No es una comprobación de cómo ejercen y luego ser ordenados. Entonces, lo que estaba pasando en la iglesia en algún momento era, decían, va a ser diácono. Ya sea diácono, entonces vamos a ver cómo lo ejerce. Entonces, si lo ejerce bien, sí lo ordenamos y si no, no lo ordenamos. Entonces, lo que decía Cox es, esta persona se le ha visto, ¿verdad? Su carácter, se le ha visto sus características bíblicas que tenemos acá y ha demostrado que es una persona que puede ser considerada para el oficio diaconal. No dice el apóstol, vean si ejercen bien el diaconado y luego ordénenlos. En cambio, la prueba que él requiere es un examen de los antecedentes del candidato para ver si sus cualidades coinciden con las indispensables para el oficio del diácono. Bien, ahora viene un versículo polémico, que es el versículo 11. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿De qué mujeres está hablando acá? Y esa ha sido la gran pregunta y lo que ha dividido algunas iglesias evangélicas en cuanto a su posición en el ejercicio del diaconado. En cuanto a las posiciones, algunos dicen que se refiere a mujeres que ejerzan el diaconado. Otros, como en el caso de nosotros, el ala reformada, digamos, creemos que se refiere a las esposas de los diáconos. Y ahorita les explico por qué. Los que sostienen que aquí está hablando de diaconisas, digámoslo así, necesitan que Hechos 6, del 1 al 7, no esté hablando de los diáconos. ¿Por qué? Porque Hechos 6, del 1 al 7, claramente establece que lo que escogieron fueron 7 varones para el oficio. Entonces ellos dicen que Hechos 6 no está hablando del diaconado. Nosotros sostenemos que Hechos 6 está hablando del inicio del oficio del diaconado y que aquí nada más lo que está haciendo Pablo es estableciendo los requisitos que serán contemplados en adelante para nombrar a estos oficiales. Vean que el versículo 11 empieza de igual manera, o así mismo, ¿verdad? De igual manera empieza la Biblia de las Américas, o así mismo. Entonces, eso lo que implica es que los que anhelan el obispado también deben ser sometidos a prueba y que sus mujeres también deben cumplir con estos requisitos. Lo que se acaba de decir para los ancianos aplica para los diáconos y esto que está aquí para los diáconos aplica también para los ancianos. De la misma manera, asimismo, el versículo 11 parece implicar que las mujeres de los diáconos, tanto como las de los ancianos, deben llenar estos requisitos. De acuerdo al contexto inmediato, bien se puede afirmar que son las mujeres de los diáconos, pero ¿es razonable concluir que el Espíritu Santo tenga requisitos más exigentes para las esposas de los diáconos que para las de los ancianos? No. O sea, entonces vean que esto es una prueba de los dos grupos de oficiales que van a ejercer en la iglesia. Es más lógico concluir que como la prueba se refiere a ambos, también los requisitos para las esposas se refiere a ambos oficios. Algunos citan Romanos 16:1
para poder decir que las mujeres pueden ejercer el diaconado en la iglesia. ¿Y cuál es este pasaje? Es el de Febe, ¿verdad? Es el pasaje más fuerte que tienen las iglesias que sostienen el diaconado femenino. ¿Qué dice Romanos 16:1? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Eso dice el versículo. Para probar que había diaconisas como diáconos. Eso es lo que dicen nuestros hermanos. Y que aquí Pablo se está refiriendo a diaconisas. Sin embargo, la palabra diaconisa es sencillamente la palabra servidora. Eso es lo que yo les decía del caso de los soldados. Es lo mismo, ahí dice diáconos. Es el caso de los mismos meseros del milagro en Caná de Galilea. Su madre dijo a los diáconos, haced todo lo que os dijere. Es la misma palabra, servidores. Solo que la transliteraron los traductores de la Biblia. O sea, nuestros traductores al español transliteraron la palabra de diaconisa, digamos, y no la tradujeron a servidor. ¿Por qué? No lo sé. Pero en la traducción lo hacen así. Pudieron haberla dejado diáconos también en la palabra, en la de Caná de Galilea, y pudieron haber dejado diáconos en cuanto a los soldados que llevan la espada para servir al Señor. Ahora, además del hecho de que en Hechos 6, del 1 al 7, claramente se refiere a 7 varones, estos son los principales argumentos por qué las iglesias reformadas creemos que el diaconado es un oficio como el de los ancianos ejercido por varones. Voy a darles solo algunas posiciones de por qué. Primero, Pablo pudo haber dicho diaconisa aquí en 1 Timoteo. Pudo haber usado la palabra diaconisa. Las diaconisas, así mismo, ¿verdad? Tal cosa. No. Y lo que Pablo dice es las mujeres, así mismo, sean honestas. No usa la palabra diaconisa. Pablo dice mujeres. Las mujeres, así mismo, sean. Entonces, el término más común, o vamos a ver, el contexto más común en la Biblia en el que se usa mujeres, es para referirse a la esposa de, a las esposas de. Después, en el versículo 10 y en el 12, ¿verdad? Que son los que están antes y después del 11, en el 10 y en el 12, está hablando de los diáconos. O sea, hay un versículo metido en medio de los dos que estaría hablando de las diaconisas. Entonces, está hablando en el 10 de los diáconos, las mujeres, y después sigue hablando de los diáconos en el texto bíblico. Entonces, sería muy extraño de que se cortara el tema para tratar el tema de las diaconisas. O sea, que en medio se metió el tema de las diaconisas. Y en el siguiente versículo, que es el 3:12, Pablo dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Eso es lo que viene diciendo inmediatamente. Si las mujeres del versículo 11 son diaconisas, entonces, ¿por qué no se dice que las diaconisas sean esposas de un solo marido? ¿Verdad? Entonces, no está el requisito inverso. Después, Filipenses 1:1 que leímos, menciona solo dos grupos de oficiales, obispos y diáconos. No dice obispos, diáconos y diaconisas, porque el término sí tiene diferencia. El diaconisa sí existe, la palabra servidora, pero entonces aquí en Filipenses dice los obispos y los diáconos. No es nuestro pasaje o sea, no es el motivo de estudio de esto, pero sí quería dejarlo claro de por qué nosotros consideramos de que la posición más acorde con lo que el pasaje nos dice es que esos oficios fueron designados para los varones. ¿Okay? Pero las hermanas las tenemos en altísima estima en la iglesia. O sea, las hermanas ayudan tremendamente. O sea, sin nuestras hermanas hay muchas cosas que no las podríamos hacer. Sin embargo, el Señor determinó que no hubiera ancianas predicando y que no hubiera diaconisas. Sabemos que en este mundo ¿verdad? Que quiere vivir conforme a su forma de ver las cosas, esto puede sonar mal, puede sonar machista, puede sonar que está fuera de lo contemporáneo. Sin embargo, es lo que así establece la palabra del Señor. Nos dice nuestro pasaje de estudio que las esposas de los diáconos deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Entonces, al igual que su esposo, la esposa debe ser digna, debe ser respetable, debe ser una persona que no sea difamadora, una persona que no se dedica a difundir chismes. Eso es lo que está diciendo. También debe ser sobria, una persona moderada. Debe ser capaz de emitir buenos juicios
y de no involucrarse en cosas que puedan obstaculizar dicho juicio. O sea, tienen que ser fieles en todo. Versículo 12, para ir, porque el tiempo se nos va. El diácono debe ser marido de una sola mujer. También este ha sido un requisito que ha generado polémica. Lo que aquí está queriendo decir, la mejor interpretación de esta frase, marido de una sola mujer, es entender que se requiere fidelidad del esposo hacia la esposa. Es un hombre que usted no lo ve coqueteando, ¿verdad? Con otras mujeres, no lo ve, ¿verdad? De picaflor, como diríamos. El corazón de él, de verdad, lo tiene para su esposa. Debe ser un marido de una sola mujer. Es decir, no debe haber otra mujer en su vida a la que se relacione, ya sea de forma emocional o físicamente. Servir a nuestros cónyuges, dice aquí un comentarista, es el mejor campo de entrenamiento para servir a los santos. Un marido que sabe servir a su esposa, ese es el mejor campo de entrenamiento para servir a sus hermanos en la iglesia. Versículo 12 también dice que este hombre debe gobernar bien sus hijos y su casa. Un diácono debe ser líder espiritual de su esposa e hijos. A los hijos debe criarlos en una atmósfera de amable firmeza y de alegre amor, estableciendo no solo las creencias, sino la moral en su hogar. En resumen, debe gobernar a su familia con deliberación y diligencia, entrenando así su corazón para servir también a la iglesia. Nuevamente, el libro de las 9 marcas dice así: no existe un buen diácono que sea un pésimo esposo o padre. O sea, no puede haber un diácono que sea un esposo pésimo, ni un pésimo padre. Ser un buen hombre de familia no es un bonus, dice el libro. O sea, no es que, qué bueno, mire, y resultó que también es buen padre de familia. No, o sea, el diácono tiene que ser un buen padre de familia, un buen hombre de familia, un buen esposo. No es un bonus, dice, a la hora de considerar a alguien como el diaconado. Para el diaconado, perdón, es un prerequisito. Es un prerequisito ser un buen hombre de familia. Debe mostrar su capacidad de liderazgo, debe tener la capacidad de enfrentar situaciones, resolver problemas, porque eso es lo que el diácono va a estar haciendo aquí en la iglesia. Ahora, en resumen, después de que oímos todos esos requisitos, ¿verdad? Que son una lista interesante de requisitos, ¿qué es lo que debe tener claro la iglesia? Que este hombre es un creyente, que este hombre es un creyente, que las cualidades de un creyente son visibles en él. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que acabamos de decir aplica para todos los que estamos acá. O resulta que porque usted no va a ser elegido diácono, usted sí puede ser un mal padre. O usted puede ser un esposo que su corazón no esté para su esposa. No, usted tiene que ser un marido de una sola mujer, aunque no vaya a ser designado oficial. Usted tiene que ser un hombre, y también las hermanas tienen que ser mujeres que no sean amantes de ganancias deshonestas. O resulta que porque usted no va a ser un diácono, usted sí puede ser dado a mucho vino. Vean que todas esas características se aplican para cada uno de nosotros. Y tienen que habernos llegado al corazón, estar analizando esto, y ojalá que nuestro pensamiento no sea este. Qué pereza, hoy hablaron de los diáconos, hermano, yo creo que alguien quiere entrar al parqueo. Que no haya sido este. Mira qué predicación más hoy era solo de los diáconos, entonces esto no me va a traer nada a mí. Esto no me trae beneficio espiritual a mí. Pero entonces cada uno tiene que meditar en su corazón si estas condiciones que se le está poniendo a los diáconos, que deben ser evidentes en estos hermanos, se están cumpliendo en nuestra vida. ¿Será que yo soy una persona dilogus, verdad, de doble lengua? Que a un grupo digo algo y a otro grupo digo otra cosa. O que mi discurso yo lo digo, pero es para que se entienda otra cosa. Vean que todo eso aplica para nosotros. Un creyente no puede ser un creyente de doble lengua. Un creyente tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser, tener una vida irreprensible. No puede ser posible que nosotros, por no ser considerados para el diaconado, pensemos que podemos llevar una vida libre de este análisis. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos un pasaje como el que acabamos de ver hoy a nuestro cotidiano vivir como iglesia? Nunca debemos olvidar cómo debemos correr la carrera cristiana. Yo sé que espero que nunca se cansen de esto que les digo. Nuestra carrera cristiana la tenemos que correr como con paciencia. Con paciencia, poniendo los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es Hebreos 12,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos estos requisitos que acabamos de ver, tenemos que poner nuestra vista en Cristo, porque todos los que estamos acá vamos a tener imperfecciones en algunas de estas. Vamos a ser imperfectos, pero Cristo no. Cristo es el modelo perfecto de todo lo que acabamos de leer. Nuestro gran ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo, como está en Lucas 22, 24 al 27. Recuerden, se lo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Dice que se suscitó, dice, también entre ellos un altercado entre los discípulos, sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. O sea, la disputa era quién va a ser el más importante. Los discípulos disputando sobre quién sería el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor de vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Entonces Jesús les dice, ¿quién es el mayor? Socialmente hablando, ¿verdad? ¿El que se sienta a la mesa o el que le está sirviendo a esta persona? Entonces Jesús le dice, no es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el creador de todo lo que vemos. Él dijo, yo soy como el que sirve, ese que está sirviendo a la mesa. Mateo 20, 28 dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz, como veíamos esta mañana con nuestro hermano Arles. El Dios Santo, creador del universo, Rey de Reyes, se hizo siervo por amor de nosotros. Por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo, ¿qué estamos haciendo nosotros de más cuando servimos a nuestros hermanos? MacArthur, que por cierto, nada más hago la acotación, MacArthur es de la posición de que pueden haber diaconisas, ¿verdad? No comparto eso con el hermano, pero el hermano dijo esto que es muy sabio. Oigan lo que dice el hermano John MacArthur. Dice, no quiero que pensemos por un momento que hay un nivel de liderazgo, primer nivel, y después un nivel de servicio llamado diáconos. Entonces el nivel de liderazgo, ancianos, un nivel de servicio llamado diáconos y un nivel de espectadores. Dice MacArthur, eso no es lo que quiero que crean. No existe el nivel de espectadores, no hay nivel de espectadores, no hay audiencia en la iglesia. Todos estamos en el ministerio, todos estamos en el servicio. El servir a nuestros hermanos es un deber de todos como iglesia. Tenemos que correr viendo a Cristo y lo que Cristo hizo fue que Él vino a servir. Él vino a servir, Él lavó los pies de sus discípulos. Todo verdadero creyente es un siervo del Señor. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Vea si hay algo, que si el Señor lo salvó y que usted tiene que darle infinitas gracias día con día, Señor, es que lo libertó del pecado. Ya usted no es esclavo del pecado, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Es que no es que lo libertó para que usted haga lo que usted quiera, lo libertó para poder ser siervo de Dios. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto que usted va a empezar a dar. Y como fin, la vida eterna. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y por salvarnos. Si usted entiende de dónde lo rescató el Señor, si usted entiende que usted estaba muerto en sus delitos y pecados y que el Señor le dio vida, usted va a servir. ¿Por qué? Porque ese corazón agradecido de esa salvación va a querer rendirse a su Señor y querer hacer todo lo que esté a su alcance para servir a su iglesia. Somos siervos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos los dueños de nuestra vida, sino que tenemos al mejor amo y Señor del mundo, a nuestro Padre Celestial. Cuando Pablo, ya voy terminando mis hermanos, cuando Pablo va camino a Damasco, que él va a capturar cristianos, va a llevarlos a la cárcel, va a procurar que ellos renieguen del nombre del Señor, Pablo va camino a Damasco, y eso lo vamos a ver pronto en Hechos, ¿verdad? Cuando veamos el capítulo 9, una de las primeras cosas que le preguntó al Señor, cuando ya después él tiene ese encuentro con Cristo, él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y tenemos que ver si nosotros hemos hecho esa pregunta a Cristo.
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Permíteme hacer algo en tu iglesia. Permíteme hacer algo para servir a mis hermanos. Hoy, hoy en día, los que nos visitan, quiero que sepan que estamos en un proceso de elegir a hermanos, de evaluar hermanos para el diaconado. También están unos hermanos siendo evaluados para ser ancianos de la iglesia. Y quiero dirigirme a los hermanos que están siendo evaluados para el diaconado. Quiero decirles lo siguiente, quiero animarlos, quiero de verdad que esta predicación sea como un bálsamo, lo que han escuchado, y que el hecho de que ustedes estén siendo evaluados ya es una gran bendición, de que la iglesia haya visto características como las que acabamos de ver en ustedes. Y aunque no lo merezcamos, el Señor deja una preciosa promesa para los que están ejerciendo el diaconado, y se los digo a los actuales diáconos también. Dice 1 Timoteo 3:14, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué gran premio, una gran confianza. La iglesia va a quererlos mucho, va a confiar en ustedes. Y eso, mis hermanos, vale muchísimo. Es una gran bendición que el Señor les da. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este pasaje, Señor. Ha sido extenso exponerlo, pero Padre, queremos dejar claro que es tu sabiduría la que ha determinado que en una iglesia hayan ancianos y hayan diáconos, Señor, y que es así, predicando tu palabra, predicando el evangelio y entendiendo las necesidades también de tu iglesia, que la palabra tuya va a prosperar y tú vas a traer a tus ovejas que andan por ahí errantes, que andan heridas, perniquebradas. Señor, ten misericordia de nosotros, que no queramos hacer las cosas a nuestro antojo, conforme a nuestra sabiduría, que sea tu palabra nuestra única guía. Ayúdanos a meditar en estas condiciones que aplican para los diáconos, tratando de aplicarlas a nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos sido de doble discurso, si hemos sido personas poco confiables, si hemos sido personas dadas a mucho vino, si hemos sido personas que no somos irreprensibles. Ten misericordia de nosotros, perdónanos una vez más y te damos las gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.